Bienvenidos de nuevo a estos vídeos de Historia de la Filosofía. En el actual voy a tratar de una característica importante de los comienzos de la Edad Moderna, aunque es algo que se extiende a lo largo de toda ella, y es la oposición a Aristóteles. La filosofía de Aristóteles, que había contribuido de manera decisiva a la revitalización de la filosofía medieval, particularmente en el siglo XIII, ahora sin embargo es algo a lo que hay que oponerse. Algunos incluso tratan de olvidarlo completamente. Y así llegamos hasta el presente. Es conveniente rememorar estos comienzos de, como digo, de la oposición a Aristóteles. El renacentista había hecho una afirmación del hombre, pero esa afirmación renacentista del hombre fue más práctica que intelectual, más práctica que teórica. El hombre del Renacimiento en la realidad produjo una reactivación de la ética como norma para hacerse a sí mismo, de la política como norma para regir el Estado, de la economía como herramienta para administrar la casa, y así sucesivamente. No es sorprendente que ese interés casi exclusivo por la acción hiciera que su atención se enfocara sobre las técnicas, sobre la pintura, la arquitectura, la ingeniería militar, la ingeniería agrícola y otras más. Más que el entendimiento de las cosas, pareció preocuparse el Renacimiento por cómo se hacen las cosas, por su construcción. No percibió, sin embargo, que ese interés apuntaba directamente a Platón, el diseñador en el Timeo de una máquina mundi, una máquina del mundo, un modelo del mundo según medida. No hizo filosofía sobre esto, desde luego, pero contribuyó a socavar la autoridad de Aristóteles, oponiéndole el espíritu del maestro, lo que fue decisivo para la instauración del pensamiento científico, que por tanto fue deudor de esa idea procedente del espíritu antiguo, el espíritu que veía el mundo como una máquina. Platón y Demócrito habían participado de esta idea, de ese espíritu, al que Aristóteles opuso un sistema filosófico consistente. Esta confrontación, que de manera inesperada asocia a Platón y Demócrito contra Aristóteles, es el hilo que va engarzando con una necesidad interna las nuevas ideas, tanto filosóficas como científicas. Para la recta comprensión de la modernidad es más provechoso meditar sobre esta confrontación que sobre la que los renacentistas pretendieron establecer entre antiguos y modernos. Nos atendremos a ella en lo que sigue. Sin embargo, con esto no haremos nada nuevo, porque la contraposición ya existía desde antiguo y en la práctica, en la realidad filosófica, en la historia nunca se ha extinguido. El genio mismo de Aristóteles, cuyo sistema estaba llamado a ser barrido por el viento de la historia, o casi barrido, supo verlo con asombrosa clarividencia. La alternativa mecanicista, que se remonta a la filosofía de Demócrito, concibe los seres, cualesquiera que ellos sean, como compuestos de partes. Utiliza el método analítico. Un organismo, por ejemplo, siguiendo esa línea, consta de órganos, estos de tejidos, los tejidos de células, las células de otros componentes menores, como el aparato de Golgi o el núcleo, estos a su vez de moléculas, y las moléculas de átomos, y así hasta llegar a las partes últimas, más allá de las cuales se espera que la materia ya no sea divisible. Es el atomismo. Una vez que se ha procedido por este método analítico de sucesivas dicotomías, se pensará el conjunto solo como la suma de sus elementos, y las propiedades de estos como las únicas condiciones necesarias y suficientes de la estructura de aquel. Esta es una concepción materialista, dice Aristóteles en su Física, porque interpreta la naturaleza como materia. Lo que liga las partes entre sí es una necesidad de la misma índole que la de las matemáticas, agrega Aristóteles. Ya que la línea es lo que es necesario que los ángulos del triángulo sean iguales a dos rectos, pero no la inversa. La verdad de la consecuencia no trae consigo la verdad de la hipótesis. La conexión entre el antecedente y el consecuente es debida a la contingencia, porque no existe por un fin, por una finalidad. La segunda alternativa tiene en cuenta el objeto como una totalidad autónoma dotada de sus propias actividades y funciones, y los elementos que lo componen
como órganos que deben ser tenidos en cuenta por su aportación al mantenimiento de la totalidad. Las cosas suceden aquí de manera inversa, según Aristóteles. Donde no existe un fin de la acción, ésta sucede sin orden alguno, pero donde sí existe, las cosas se van sucediendo en orden a él. La causa final explica los pasos intermedios. Si ésta desaparece del ámbito de la explicación, las partes quedan ligadas entre sí por la contingencia y se retorna al mecanicismo y al materialismo. Aristóteles, que representó siempre esta segunda posición, nunca llevó, sin embargo, su postura, su teoría, hasta el extremo de negar la importancia de la necesidad. Simplemente afirmó que la forma es más naturaleza que la materia, pues cada cosa se dice ser lo que es más bien cuando está en acto que cuando está en potencia. Y añadió que donde hay finalidad, el efecto no llega a existir sin las cosas que tienen naturaleza necesaria, pero no existe por ellas, si no es a título de materia, sino por un fin. Hasta aquí las citas de Aristóteles extraídas de su Física. El influjo de estas ideas, trasladadas de la biología a la física, fue tan profundo que ninguna explicación de la realidad fue capaz de prescindir de ella durante muchos siglos. Pero la ciencia moderna se inclinó decididamente por la primera opción, en contra de esta segunda, lo cual no pudo suceder sin enfrentamiento. Galileo comprendió con razón que las nuevas ideas solo podrían instaurarse una vez que la filosofía de Aristóteles hubiera sido derrotada en todos los frentes. Las resistencias que el pensamiento científico encontró en los albores de la Edad Moderna procedieron sobre todo de su concepción geométrica de la realidad, que no tenía en cuenta la causa final. Descartes habría de ser el filósofo que mejor encarnara esta tendencia cuando hablaba de la materia. La ciencia fue, por tanto, en gran medida una continuación de la filosofía antigua, de una cierta corriente de la filosofía antigua. No pasó lo mismo con la filosofía, que por centrar prácticamente todo su esfuerzo en las funciones cognoscitivas del sujeto, abrió un camino apenas entrevisto por los griegos. La filosofía se convirtió en teoría del conocimiento, porque tomó como punto de partida la conciencia de sí, una orientación que procedía de más allá del Renacimiento, de San Agustín. Ahí reside el más fuerte contraste entre la filosofía moderna y la griega. La teoría del conocimiento era para esta última, para la filosofía griega, una parte de la metafísica. Si se escribían tratados sobre el alma y sus facultades cognitivas, era solamente después de haberlos escrito sobre el universo, porque la capacidad cognitiva del sujeto era para ellos, para los griegos, una consecuencia derivada de su concepción general sobre la realidad, o un apartado que engarzaba con naturalidad en ella. Pero la filosofía moderna abandona el amplio campo de las cosas para recogerse en el huerto reducido del sujeto, donde la pregunta relevante no es cómo conocemos, sino cómo es que conocemos algo. Por eso no se escriben libros de filosofía sobre la naturaleza de las cosas, sino sobre el entendimiento. Solo muy tardíamente se atreverán algunos filósofos, como Hegel en el siglo XIX, a irrumpir en el territorio del ser. Pero también sobre ellos pesará de manera muy clara esta nueva orientación. La auténtica heredera de la vieja metafísica griega fue, por tanto, la ciencia, pues ya desde el principio evidenció su propósito de ocuparse del ser y no del sujeto que piensa en el ser, y tampoco de la finalidad. Decidió no ocuparse de la finalidad como había hecho Aristóteles antes. Buenas tardes, hasta otro momento.